Aló, aló. Yo soy Monique. Bienvenidos a la lección 27 del nivel básico 2 de tu curso de francés. En esta lección 27 vamos a ver la expresión «y si». Et si? Et si? Hoy vamos a hablar de una expresión útil y fácil, que se puede usar principalmente en lenguaje hablado para proponer algo, invitar a alguien a hacer algo o también para sugerir algo. Se trata de la expresión Et si? «y si» o simplemente Si. seguida del imperfecto del indicativo. Es una forma muy habitual de hacer sugerencias o invitar a alguien. Siempre se usa con el imperfecto, aunque se habla de algo futuro o hipotético. Ejemplo. Et si on allait au cinéma ce soir? Et si on sortait ce soir? Et si on sortait ce soir? Et si tu venais chez moi? Et si tu venais chez moi? Et si on faisait une pause? Et si on faisait une pause? Et si je t'appelais demain? Et si je t'appelais demain? Et si on cuisinait ensemble? Et si on cuisinait ensemble? Et si tu essayais encore? Et si tu essayais encore? Et si on allait au parc? Et si on allait au parc? Et si elle écrivait un livre? Et si elle écrivait un livre? Et si on chantait une chanson? Et si on chantait une chanson? Et si vous preniez le train? Et si vous preniez le train? Et si on achetait un gâteau? Et si on achetait un gâteau? Et si je changeais de travail? Et si je changeais de travail? Et si on partait plus tôt? Et si on partait plus tôt? Et si tu prenais un café? Et si tu prenais un café? Et si on jouait aux cartes? Et si on jouait aux cartes? Puedes repetir los videos las veces que creas conveniente. Cualquier duda, por pequeña que parezca, déjala en los comentarios. Si te pareció bien el video, dale me gusta y suscríbete al canal. En nuestro canal puedes aprender inglés americano, alemán y francés. Suscríbete para recibir notificaciones. Gracias por ver el video y te espero en el próximo.